Muy bien. Vamos a ver la soteriología del periodo escolástico. Cuando llegamos al periodo escolástico, nos encontramos con una variedad de opiniones respecto a los elementos principales del proceso de salvación, tales como gracia, fe, justificación, mérito y buenas obras. En general, la posición de la Iglesia fue la de un blando agustinianismo, aunque en algunos escolásticos aparece una tendencia en la dirección del semipelagianismo. Consideraremos brevemente algunos de sus conceptos fundamentales. La concepción escolástica acerca de la gracia. Había un punto en el cual la opinión predominante entre los escolásticos estaba de acuerdo con el agustinianismo antes que con el pelagianismo y semipelagianismo. Mientras que estos afirmaban que la capacidad de originar e incrementar la fe radicaba en el poder del hombre, los escolásticos generalmente sostenían que el hombre no puede hacer esto sin la ayuda de la gracia suficiente. Pero fue solo en esto hasta donde llegó el acuerdo con el agustinianismo. Y aún en este punto no concordaban completamente, pues Agustín afirmaba la necesidad de la gracia eficiente. Sobre este tema no hubo un acuerdo general entre los escolásticos. Más bien, las opiniones de Pedro Lombardo, que muestran una inequívoca afinidad con aquellas de Agustín, fueron ampliamente aceptadas. Él consideraba difícil definir la naturaleza exacta de la gracia, pero prefería pensar de esta como una cualidad o poder sobrenatural obrado en el hombre y distinguía entre una gratia operans, la cual capacita al hombre para tornarse a Dios en fe, y gratia cooperans, la cual coopera con la voluntad y es efectiva en llevar a cabo el resultado deseado. Solamente la primera, y solo cuando es primero otorgada al hombre, es obrada en el hombre sin la acción de su parte y es puramente un don de gratuita misericordia. Toda comunicación de gracia adicional al hombre depende del activo consentimiento y cooperación de la voluntad. El libre albedrío del hombre actúa, pero la gracia divina lo asiste como un principio cooperante, asegurando así el efecto deseado. La descripción de Alexander de Hales está de acuerdo en lo general con la de Pedro Lombardo, pero él introdujo otra división, la cual es característica de la teología escolástica. Cuando hablaba de una gratia gratis, dans, una gracia dando gratuitamente, la cual se refiere a la actividad misericordiosa de Dios, a una gratia gratis data, una gracia dada gratuitamente, la cual designa todas las gracias reales y las virtudes infundidas, y una gratia gratum faciens, una gracia que hace misericordia, gracia como una permanente cualidad del alma que la hace agradable a Dios. Tomás de Aquino usa estos términos en un sentido algo diferente y de ese modo determinó su uso posterior. Aunque él emplea el término gratia faciens como una designación de toda ayuda sobrenatural cuyo propósito es la santificación del recipiente, sin embargo restringe el término gratia gratis data a aquellos dones gratuitos que tienen como propósito el bien de otros antes que el del recipiente. En relación con la gratia gratum faciens, él distingue entre gracia antecedente u operante y gracia subsecuente o gracia cooperante. La primera renueva la voluntad y la segunda la asiste en sus operaciones. La primera puede ser llamada suficiente y la segunda puede ser llamada eficaz. La concepción escolástica acerca de la fe. En el periodo escolástico hubo una tendencia general de
distinguir entre fe como forma de conocimiento, un mero asentimiento a la verdad, y fe como una afección espiritual que produce buenas obras. Pedro Lombardo hace una triple distinción, a saber, deum credere, deo credere y in deum o Christum credere. Las dos primeras son prácticamente la misma cosa, es decir, aceptar como verdad lo que Dios dice, pero la última denota fe en un sentido más profundo, mediante la cual entramos en comunión con Dios. Él dice que una cosa es creer a Dios, creer que lo que Él dice es verdad, pero que es otra cosa creer en Dios, es decir, creer de tal manera de amarlo, de ir a Él, de unirse a Él y unirse a los miembros del cuerpo de Cristo. Pedro Lombardo hace también una distinción entre la fe que es creída, es decir, el credo o dogma, y la fe por la cual uno cree y es justificado. Con el correr del tiempo llegó a ser costumbre el distinguir entre una fides informis, consistente en un mero asentimiento intelectual a la verdad, y una fides formata, charitate, una fe que es aumentada, vivificada y determinada por el poder del amor, y de la cual el amor, por lo tanto, viene a ser el principio formativo. Además, se declaró enfáticamente que, aunque la fides informis era una de las preparaciones para la justificación, solamente la fides formata, la cual incluye la correcta disposición interior y obra mediante el amor, es la fe que justifica. Al mismo tiempo, el clero consideraba ventajoso enfatizar la idea de que la sumisión incuestionable a la autoridad de la Iglesia era el rasgo fundamental de la fe, y algunos de los teólogos un tanto promovieron aquella noción. La justificación y el mérito en la concepción escolástica. La confusión de la justificación con la santificación en San Agustín no fue rectificada por los escolásticos, más bien fue intensificada. Su enseñanza común era que la justificación se efectúa por Dios a través de la infusión de la gracia santificadora en el alma del hombre. De parte de Dios, ello incluye la infusión de la gracia santificadora y el perdón de los pecados, y por parte del hombre, la conversión de su libre voluntad a Dios mediante la fe y la contrición. Naturalmente, estos últimos elementos no se incluyen para el caso de los niños, porque en ellos la justificación es enteramente la obra de Dios y como tal solamente requiere la infusión de la gracia y la remisión del pecado original. Los escolásticos generalmente estaban de acuerdo en cuanto a lo que incluía la justificación y nunca la concibieron como una mera imputación de la justicia de Cristo hacia los pecadores. Diferían, sin embargo, en su determinación del orden lógico de los varios elementos en la justificación. Según Tomás de Aquino, antes que nada existe la infusión de la gracia, luego el libre albedrío se torna a Dios, enseguida el libre albedrío se torna contra el pecado y finalmente la remisión de la culpa. Sin embargo, Alexander de Jales y Buenaventura contendieron por un orden diferente, a saber, imperfecto dolor por el pecado y tornarse de éste, infusión de la gracia, remisión o expulsión del pecado, y luego el libre albedrío se torna a Dios. Sin embargo, al momento en que la gracia es infundida, el dolor imperfecto por el pecado se convierte en contrición y luego el pecado es expulsado por la gracia. Duns Scoto tiene una opinión totalmente diferente. Él concibe la justificación como consistente en dos operaciones divinas, a saber, el perdón de pecados y la renovación del alma a través de la gracia santificadora. Aunque ambas son simultáneas en tiempo, en el orden de la naturaleza, el perdón del pecado precede a la infusión de la gracia. Los escolásticos hablan de la justificación como un acto instantáneo,
pero el Concilio de Trento hace mención a un progresivo incremento de la justificación. Con respecto a la seguridad de poseer la gracia de justificación, Aquino sostiene que ello no es el privilegio común de los creyentes en general. Estos deben satisfacerse con una conjetura razonable, basada en las señales de la gracia. La seguridad absoluta solo es dada a aquellos que han cumplido o han sufrido mucho por causa de la religión, y luego por medio de una revelación especial. Junto a la doctrina de la gracia libre y en conexión con la doctrina de la justificación, salió al primer plano la doctrina del mérito, la meritoriedad de la voluntad, especialmente la que se expresa en buenas obras. Se enseñó generalmente en la Edad Media y casi no encontró oposición de algún teólogo escolástico de importancia. Tomás de Aquino distinguía dos clases de méritos, a saber, mérito de condignidad, el cual en estricta justicia merece recompensa y puede ser adquirido solo por Cristo y pertenece solo a Él, y mérito de congruencia, que corresponde ser dado y puede ser adquirido por los hombres. Sin embargo, sus seguidores, los tomistas, llegaron a afirmar que después de la justificación, un hombre puede, por la ayuda de la gracia divina, adquirir un mérito de condignidad, es decir, puede hacer algo que le da derecho para con Dios. Los seguidores de Duns Scoto negaban esto, pero sostenían que las buenas obras hechas antes de la justificación podían obtener un mérito de congruencia y sobre esta base recibir un incremento de gracia. Ellos sostenían que la perfección del carácter divino impulsaría a Dios a otorgar al hombre la gracia merecida de este modo. La doctrina católico-romana de la aplicación y apropiación de la gracia divina finalmente asumió la forma siguiente. Los niños que nacen dentro de los límites de la Iglesia reciben la gracia de regeneración, incluyendo una infusión de gracia y perdón del pecado en el bautismo. Sin embargo, los que en años posteriores entran bajo la influencia del Evangelio reciben la gracia suficiente, es decir, una iluminación del entendimiento y un fortalecimiento de la voluntad por el Espíritu Santo. Estos pueden resistir, pero también rendirse a esta obra de Dios y seguir los dictados del Espíritu. Rindiéndose al Espíritu y cooperando con Dios, se preparan a sí mismos para la gracia de justificación, gratia infusa. Esta descripción consiste de los siguientes 7 elementos. Primero, asentimiento a la verdad enseñada por la Iglesia. Segundo, percepción de nuestra condición pecaminosa. Tercero, esperanza en la misericordia de Dios. Cuarto, los inicios de amor a Dios. Quinto, aborrecimiento del pecado. Sexto, una resolución de obedecer los mandamientos de Dios. Séptimo, un deseo de ser bautizado. Es muy evidente que la fe no ocupa un lugar central aquí, sino que es coordinada con otras obras preparatorias. Es meramente un asentimiento a las doctrinas de la Iglesia, fides informis, y adquiere su poder justificador solamente a través del amor que es impartido en la gratia infusa, mediante la cual llega a ser fides caritate formata. Puede llamársela gracia justificadora, solo en el sentido que es la primera de las 7 obras preparatorias y en ese sentido es la base y raíz de la justificación. Después de esta séptuple preparación, la justificación misma sigue en el bautismo. Consiste en la infusión de gracia, virtudes sobrenaturales, seguida del perdón de pecados. La medida de este perdón es conmensurable con el grado en que el pecado es realmente vencido. Se da libremente y no es merecida mediante las preparaciones precedentes. Y es preservada mediante la obediencia a los mandamientos y mediante el hacer buenas obras. En la
gratia infusa, el hombre recibe la fortaleza sobrenatural para realizar tales obras y de ese modo merecer, con un mérito con dignidad, toda la gracia que sigue y la vida eterna. La gracia de Dios, por lo tanto, sirve al propósito de capacitar al hombre una vez más para merecer la salvación. Pero no es seguro que el precioso don de la justificación sea permanente. Puede perderse, no solo por incredulidad, sino también por cualquier pecado mortal. Sin embargo, puede ser recuperado mediante el sacramento de la penitencia, consistente en contrición o atrición, que es el dolor imperfecto por el pecado, confesión junto con absolución y obras de satisfacción. Tanto la culpa del pecado como el castigo eterno pueden ser quitados mediante la absolución, pero las penas temporales solo pueden ser canceladas en base a las obras de satisfacción.